Las miocarditis infecciosas más frecuentes son las producidas por virus, con cierto tropismo por el corazón, especialmente enterovirus, siendo el más frecuente el Coxsackie tipo B. Es cierto que existen miocarditis por bacterias, de ellas podríamos destacar la miocarditis diftérica o la miocarditis en la enfermedad de Lyme, por la borrelia, que se caracterizan, sobre todo esta segunda, por la aparición de trastornos de conducción y bloqueos auriculoventriculares, que hay que vigilar en la evolución de los pacientes. Desde el punto de vista clínico de la miocarditis por protozoo, la más importante es la enfermedad de Chagas. Se estima que hay más de 20 millones de personas en el mundo portadoras de la enfermedad. Esto en España ha sido una rareza hasta hace pocos años, que como consecuencia de la inmigración se han empezado a detectar casos desde países donde la cardiopatía chagásica es frecuente, tan frecuente que en muchas zonas llega a ser la segunda causa más frecuente de muerte súbita relacionada con arritmias ventriculares, por detrás del infarto de miocardio y por delante de otro tipo de miocardiopatías. La miocardiopatía chagásica suele producir algunas cicatrices en algunas partes del corazón, sobre todo inferoapicales, es bastante típico, junto a la denervación cardíaca a nivel simpático, lo que va a dar lugar a un corazón que generalmente tiene una frecuencia cardíaca lenta, con escasa capacidad de taquicardización, extrasistolia ventricular frecuente, desarrollo de una especie de miocardiopatía dilatada y que con el paso del tiempo puede incluso dar lugar a la aparición de circuitos de reentrada con taquicardia ventriculares monomorfas. El tratamiento de la fase aguda es bastante eficaz, pero en fase crónica el tratamiento con fármacos antiparasitarios parece que no mejora significativamente la evolución, por lo tanto ya se trata en ese caso de un manejo similar al que haríamos con otras formas de miocardiopatía dilatada. Podemos decir que una miocardiopatía es una enfermedad primaria del miocardio en la que, en ausencia de situaciones de carga suficientes para provocar los cambios que se pueden detectar con técnicas de imagen, aparecen esos cambios. Es decir, en ausencia de hipertensión arterial, valvulopatías, isquemia miocárdica o cardiopatía congénita en suficiente entidad como para que aparezca una hipertrofia en el músculo cardíaco, cuando la vemos podemos hablar de que existe una miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hay varios tipos, se pueden clasificar, en la actualidad se recomiendan clasificar hasta en 6 grupos: la miocardiopatía hipertrófica, dilatada, restrictiva, cardiomiopatía ritmogénica de ventrículo derecho, un grupo heterogéneo que se denominan cardiopatías no clasificables y por último las canalopatías. Si nos centramos en la cardiopatía hipertrófica, considerando que la mayoría de los casos son idiopáticos, se caracteriza por la presencia de una hipertrofia del músculo en ausencia de condiciones de carga necesarias para que apareciese esa hipertrofia, y suele ser de origen genético por mutaciones en las proteínas que codifican los genes de la sarcómera. Las más frecuentes son las mutaciones de la cadena pesada de miosina. Realmente la hipertrofia que aparece es variable, pero la más frecuente es la que denominamos forma septal asimétrica, en la que la hipertrofia predomina a nivel del septo, lo cual da lugar a que en algunos pacientes aparezca lo que ya hemos comentado como obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y que fomenta la aparición de un gradiente y de un soplo. Otras formas menos frecuentes, como la forma apical o enfermedad de Yamaguchi, que puede asociar unos electrocardiogramas específicos bastante típicos, como aquellos que tienen unas ondas T negativas gigantes en las derivaciones precordiales, pues son algo menos frecuentes. No todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica sufren obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. De hecho, en reposo tan solo en torno a la cuarta parte de los pacientes la sufren. Con el Valsalva o con alguna otra maniobra podemos aumentar el porcentaje de pacientes, pero en cualquier caso no todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen obstrucción. La obstrucción o el gradiente contribuye a un aumento en la presión diastólica en el ventrículo izquierdo y por tanto eso se transmite hacia atrás a la aurícula y al lecho pulmonar y fomenta la aparición de disnea, que es el síntoma más frecuente de esta enfermedad. Independientemente de eso,
existen una serie de circunstancias en las que podemos modificar el soplo y el gradiente, principalmente, como ya hemos comentado previamente, maniobras que afectan a la precarga, de forma que disminuyendo la precarga aumenta el gradiente y el soplo, y aumentando la precarga disminuye el gradiente y el soplo. La poscarga de alguna manera también puede influir, de manera que con una disminución de poscarga podríamos conseguir un discreto aumento en la intensidad del soplo y una disminución con el aumento de poscarga. Y la contractilidad en condiciones normales también es capaz de modificar el soplo, puesto que al ser un gradiente dinámico provocado por la propia contracción del ventrículo que se interpone en el tracto de salida, si aumentamos la fuerza con la que se contrae el músculo, podemos aumentar el gradiente y por tanto la intensidad del soplo de la miocardiopatía hipertrófica. Hemos comentado el síntoma más frecuente de esta enfermedad es la disnea. No obstante, muchos pacientes están asintomáticos hasta fases avanzadas, como la que se muestra en esta ecografía, en la que el músculo está muy grueso y el paciente realmente no había notado ningún síntoma. Esto es, desde el punto de vista clínico, importante, ya que estos pacientes están sometidos a un riesgo arrítmico significativo, incluso en ausencia de síntomas. Por lo tanto, es posible que el síntoma de debut de esta enfermedad sea una arritmia ventricular maligna. Por lo tanto, es necesario tener un alto grado de sospecha sobre ella y para poder investigarla en caso de que exista esa sospecha. De hecho, al tratarse de una enfermedad familiar genética en un porcentaje no desdeñable de los casos, aunque con una herencia predominantemente autosómica dominante con penetrancia variable, es razonable, ante cualquier caso confirmado en una familia, proceder a un estudio familiar básico para detectar otros posibles afectados. Dado que existe un cierto riesgo de muerte súbita en estos pacientes, es necesario identificar quiénes son los candidatos a que sufran ese proceso. La muerte súbita suele estar provocada por arritmias ventriculares sostenidas que acaban degenerando en fibrilación ventricular. Por tanto, podemos intentar buscar, es obligado en todos los pacientes, buscar datos de riesgo de muerte súbita para plantear el implante de un desfibrilador automático, puesto que esto puede permitir evitar el episodio de muerte súbita el día que se presente la arritmia. ¿Cuáles son esos criterios? Pues los factores de más riesgo conocidos son los antecedentes personales o familiares de muerte súbita, junto a la presencia de algún antecedente de taquicardia ventricular monomorfa sostenida que haya tenido el paciente espontáneamente. Otros datos que también aportan un mayor riesgo a muerte súbita son la presencia de síncopes de origen desconocido, sobre todo en los niños, la hipotensión arterial durante una prueba de esfuerzo, porque cuando alguien hace ejercicio físico la presión debería subir, si baja, digamos, eso es un dato de mal pronóstico, o la presencia de un grosor septal muy importante. Un septo normal nunca mide más allá de 11-12 milímetros de grosor, pues por encima de 30 se ha relacionado con más riesgo arrítmico, y la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas en el Holter. Una arritmia de breve duración, 2, 3, 5 segundos, cuando aparece de forma asintomática incluso en un Holter, pues puede ser también premonitorio de un mayor riesgo arrítmico. No está claro cuáles de estas son las que confieren el riesgo mayor. Bueno, más que no está claro, no hay un consenso entre las principales sociedades científicas, de manera que, salvo la presencia de muerte súbita recuperada, en la que todo el mundo tiene clara la indicación del desfibrilador, para algunos autores hace falta más de uno de los otros datos de alto riesgo para proceder al implante, mientras que en otras partes del mundo con uno solo de estos factores ya se recomienda el implante del dispositivo. También es razonable valorar la presencia de algunas otras anomalías, como ciertos genotipos desfavorables, la presencia de mayor gradiente obstructivo, la edad particularmente joven al diagnóstico, pacientes sometidos a ejercicio físico intenso, la presencia de áreas parcheadas de fibrosis en una resonancia magnética. Es decir, hay otros datos que pueden modular la decisión del implante del desfibrilador en presencia de, por ejemplo, solamente un dato de alto riesgo, porque si aparecen 2 o 3, pues probablemente todo el mundo es partidario del implante del dispositivo.
La miocardiopatía dilatada, por el contrario, es una enfermedad en la que el ventrículo izquierdo se dilata en ausencia de hipertensión, isquemia, valvulopatía o cardiopatía congénita suficiente para provocar esta dilatación. Y dentro de la miocardiopatía dilatada tenemos que recordar que es el paradigma de insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. Por lo tanto, todo lo que hemos comentado en cuanto al manejo farmacológico y no farmacológico de esta enfermedad, de la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida, es válido en la miocardiopatía dilatada. Por otra parte, predomina, por tanto, el fallo sistólico, puesto que es el ejemplo típico de disfunción sistodiastólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. La miocardiopatía dilatada más frecuente es idiopática, es decir, tras un estudio exhaustivo no se encuentra la causa que la produce. Esto pasa casi en el 50% de los casos. Se sospecha que algunas de ellas, o muchas de ellas, están provocadas por episodios subclínicos de miocarditis que pasan desapercibidos por algún virus, generalmente por virus de la familia del Coxsackie, y que como secuela producen la disfunción ventricular y como secuela definitiva la presencia de miocardiopatía dilatada idiopática. El restante porcentaje de pacientes, 50%, pues se reparte entre un gran número de enfermedades que pueden desarrollar un fenotipo común que se parece a la miocardiopatía dilatada idiopática. Entre ellas cabe destacar que un 20 o hasta un 30% de los casos en la actualidad se puede detectar un origen genético por mutaciones que afectan a proteínas citoesqueléticas en general o de la membrana celular, de la membrana nuclear de la célula, que son proteínas estructurales, a diferencia de la hipertrofia que solía ser por proteínas sarcoméricas. Aparte de esto hay otras formas adquiridas, dentro de ellas la más frecuente es la enólica, el enolismo crónico, que puede ser reversible si el paciente deja de beber. Fármacos como las antraciclinas, empleadas para distintos tumores sólidos o para algún tipo de leucemia, o la ciclofosfamida. La miocardiopatía periparto, que afecta a mujeres multíparas, generalmente de edad avanzada, parece que con cierta predilección por la raza negra, aunque eso no está tan claro, y que se caracteriza por un alto riesgo embólico y alto riesgo de recurrencia, aunque cada vez existen más voces a favor de que la miocardiopatía periparto puede ser que una miocardiopatía dilatada de cualquier otro origen genético que estaba latente hasta que, digamos, los cambios asociados al embarazo y al periparto y puerperio son los que desencadenan los síntomas del paciente, la paciente en este caso. La miocardiopatía por VIH, que es infrecuente pero en algún caso se comporta como una dilatada. El hipotiroidismo, que también es reversible si se controla la función tiroidea. La taquimiocardiopatía o taquicardiomiopatia, en la que aparece por la presencia de un ritmo cardíaco anormalmente elevado mantenido durante un tiempo prolongado y que provoca disfunción sistólica, pérdida de fuerza, que se acompaña, como ya hemos comentado varias veces, de dilatación secundaria y que también es reversible si conseguimos controlar la frecuencia cardíaca rápida. O la miocardiopatía chagásica, que hemos comentado que aparece en personas en zonas endémicas. Dentro de la miocardiopatía restrictiva, destacar que existen también casos asociados a enfermedades genéticas, como algunos tipos de hemocromatosis y algunas enfermedades de depósito, desde la que destacaríamos la enfermedad de Anderson-Fabry como una de las que con más frecuencia desarrollan en el corazón algo equiparable a una miocardiopatía restrictiva, pero prácticamente cualquier enfermedad de depósito en la que se deposita algún material anómalo en el intersticio de las células del miocardio puede dar lugar a un fallo restrictivo con dificultad para la relajación, manteniendo una fuerza contráctil prácticamente normal. Aparte de estas tenemos la amiloidosis AL, la asociada al mieloma, la primaria, puesto que el depósito de la proteína amiloide puede producir este mismo efecto, y luego en algunos neoplasias, como algunos linfomas, pueden aparecer una infiltración de linfocitos del tejido miocárdico y puede dar lugar a este tipo de comportamiento restrictivo, o el síndrome carcinoide, que en algunos pacientes puede producir una fibrosis del
miocardio y del endomiocardio que puede dar lugar a una miocardiopatía restrictiva, la fibrosis post-radioterapia torácica o enfermedades relacionadas con fibrosis endomiocárdica, que es lo que se denomina la enfermedad de Davis, que es típica de África, de zonas del trópico, en la que sin motivo aparente y sin una eosinofilia excesivamente llamativa aparece pues una fibrosis de toda la zona endomiocárdica con afectación valvular en muchas ocasiones, y que es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca en algunas zonas de África tropical. En áreas templadas, como puede ser Europa, hay mucho más frecuente que la fibrosis endomiocárdica es la endocarditis eosinofílica de Loeffler, que no es una verdadera endocarditis, sino que es también algo parecido a la fibrosis endomiocárdica de Davis, en la que eosinófilos en gran cantidad se tienden a depositar en el endomiocardio, produciendo un cuadro parecido a una miocardiopatía restrictiva. O la fibroelastiosis endocárdica es una enfermedad infrecuente que afecta a lactantes. Todas estas enfermedades, en su conjunto, lo que sufren es un depósito de sustancias o de células anómalas en el intersticio que dificulta la relajación de las células. Si bien la fuerza contráctil puede mantenerse preservada hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Se trata de un caso clínico característico de un paciente con una miocardiopatía restrictiva secundaria a una hemocromatosis, como se puede sospechar dado los niveles elevados de ferritina.